Bien amigos, continuamos ahora con el bloque biográfico en el que seguimos desarrollando la vida del profeta Daniel allá por su juventud, por sus épocas de mozo, en donde, bueno, además de haber sido instruido en las leyes y en la literatura babilónica, estuvo ante la corte del rey y nada más y nada menos que fue utilizado, fue la única persona que pudo descifrar el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y bueno, y justamente quiero hacer un breve resumen de lo que hablamos en el bloque pasado. A Nabucodonosor le viene un sueño, una visión de noche en la que ve una estatua grandísima en la que los distintos componentes del cuerpo están formados por distintos metales en valores de mayor a menor. Por ejemplo, la cabeza de esta estatua era de oro, lo que significaba que era el reino de Babilonia, justamente, que era un reino muy unido, y uno de los reinos más grandes, por eso hace referencia al metal, al oro, por su fineza. Continuaba con el pecho que estaba construido, realizado en plata, y representaba al reino medo-persa, porque también los brazos estaban hechos del mismo metal. Entonces era el torso y los brazos, que representaba al reino medo-persa, que era el que iba a ser el sucesor en la línea del tiempo de este reino babilónico. Este ya iba a ser un tipo de alianza. En la visión continúa con las piernas, que están formadas por hierro. Bueno, hace la descripción también de su vientre y sus muslos, que estaban construidos por el bronce. Y hace una referencia acá al reino, un nuevo reino que iba a surgir, que era el greco-macedónico. Mayormente iba a llegar a su cenit, a su apogeo, con Alejandro Magno. Digo greco-macedónico porque justamente Alejandro Magno descendía de Macedonia, hijo de Filipo, iba a ser el comandante de las tropas griegas, iba a conquistar todo lo conocido en el Mediterráneo y más allá, hasta llegar hasta las puertas de la India misma. Bueno, justamente este reino se dividió después de la muerte de Alejandro Magno, y se dividió en 4 reinos un poco más pequeños, ¿no es cierto?, que también lo hemos hablado en los programas anteriores, y de los cuales 2 de los más importantes era el Seleucida, que gobernó con la dinastía de los Seleucos en la parte de Siria, sobre todo, y la de los Ptolomeos, que fue la que gobernó Egipto hasta su caída o hasta ser transformado en provincia por el Imperio Romano. Justamente las piernas de esta estatua son de hierro, o sea, continuando con esta visión, esta alegoría, y esta hace mención ya al citado acá Imperio Romano, que fue un imperio muy fuerte, justamente como el hierro, y conquistó todo lo que los otros reinos habían dejado al caer. Este imperio romano, por supuesto que cayó por causas internas y se desmembró en lo que se conoció como los reinos romanos germánicos, que fueron los predecesores de los actuales países europeos. Por último, en esta imagen de Nabucodonosor aparecen los pies de esta estatua, que están constituidos por una mezcla del hierro con barro cocido. Esto ya es un terreno un poco más difícil de describir, pero posiblemente está haciendo referencia a alianzas entre reinos. Lo importante es que hoy vamos a seguir describiendo este sueño, y ya nos vamos a meter de lleno en la interpretación más importante, que es esa interpretación que hace Daniel de la roca, que es cortada no con mano humana, y que rompe esta estatua, la desmenuza y la hace desaparecer. Pero antes, no quiero dejar de saludar a mi amigo Daniel y darle la bienvenida. Sí, conviene quizá para ubicarnos con respecto a esta profecía y a los tiempos. Está bueno pensar cuándo fue hecha y dónde estamos nosotros hoy. Nosotros, me refiero, haciendo este programa, y ustedes que lo están escuchando justamente. Si pensamos que esta visión que tuvo Nabucodonosor y que fue revelada
a Nabucodonosor por medio de Daniel, que Dios le mostró la interpretación de su sueño, estamos pensando que él estaba hablando desde un punto de vista donde empezaba a cumplirse esa profecía, porque él estaba hablando desde el primero de los reinos, que era el babilónico. Ubiquémonos temporalmente. A mí, yo la verdad no me puedo desprender de las fechas, como buen aficionado a la historia. No. Son nuestras brújulas. Sí, me siento perdido, ¿no? Y si ubicamos que estamos pensando en el siglo VI antes de Cristo, o sea, en el año 580 aproximadamente, 580 antes de Cristo, es lo que vos bien mencionabas como la cabeza de oro, que era el reino babilónico. En ese momento, cuando Daniel revela esta interpretación del sueño, todo, absolutamente todo lo demás, era por venir. Claro. Estaba por llegar, porque después estamos haciendo referencia que también es descrito en el libro de Daniel, cuando cae el imperio babilónico a manos del imperio medo-persa, cuando después viene Ciro, después Darío, también dentro del siglo VI antes de Cristo. Después, si pensamos en el imperio greco-macedónico, con todo lo que hizo Alejandro Magno, que daría para hacer un programa entero y más, estamos pensando en el año 330 más o menos antes de Cristo. Para aquellos que por ahí no se ubican bien, tengamos en cuenta que todas las fechas antes de Cristo van decreciendo, ¿no? Claro. Mientras mayor es, quiere decir que es más antiguo y va retrocediendo hasta llegar al año 0. A partir de ahí, del año 0 hasta nuestros días, va, digamos, sumando. De hecho, que hoy estamos en el siglo XXI, año 2014 en este caso. Claro, exacto. Después vendría el Imperio Romano, que, si bien hay muchas teorías dentro de la leyenda dice que en el año 753 es cuando se funda Roma, con Rómulo Remo y sus amigos. Sí, y la loba capitolina. Bueno, ahí empieza el Imperio Romano, que este Imperio Romano permanece en el tiempo, quizás es uno de los más extensos en cuanto a tiempo, y permanece, digamos, con sus emperadores y tradicional hasta el 476. Sí, hasta después del dominado. La parte del dominado es que ya era profundamente militar, gobernó por militares. Claro. Después de la tetrarquía de Diocleciano, mucho tiempo después, es que es cuando cae el imperio, que es durante el dominado. Sí, está bien lo que decís, en el año 400 después de Cristo. Bien, entonces, hasta ahí, todo eso Daniel lo mencionaba como una profecía que estaba por cumplirse. Nosotros hoy, desde el siglo XXI, esto lo vemos como historia. Lo vemos como una profecía ya cumplida y absolutamente comprobable, ¿no? Entre paréntesis, está bueno pensar, ¿no? No hay ningún tipo de duda acerca de la fecha en que es escrito este libro de Daniel, y cómo podemos ser testigos a lo largo del tiempo y desde el tiempo de cómo esto se cumplió al pie de la letra, ¿no? Ahora, yo quisiera que, es difícil, digamos, al menos para mí, hacerlo desde la radio, ¿no? O sea, por ahí quizás es mucho más claro teniendo un pizarrón o teniendo... Claro, una filmina o cualquier otra cuestión audiovisual. Exacto. Pero está bueno entender que hoy nosotros nos encontramos quizá en el medio de esa profecía, con una gran parte ya cumplida, pero con una gran parte también por cumplirse. Exacto. Por cumplirse. Y el objetivo de este programa y de estos espacios están mucho más inclinados para el lado de la historia que para el lado de la profecía o de las cuestiones proféticas, ¿no? No porque no se puedan abordar, sino porque quizá está pensado de otra forma, ¿no? Pero quizá, bueno, vos vas a coincidir conmigo, Mauro, en este sentido, quienes vivimos o tratamos de entender la historia, una de los principales postulados es que la historia no es algo
que ocurrió en el pasado y que nosotros lo miramos como si estuviéramos en una posición pasiva, sino todo lo contrario, ¿no? Que la historia es una continuidad, una continuidad en la cual nuestro presente es producto de cosas que pasaron, producto de decisiones, de iniciativas y de acciones de gente que quizá hoy ya no está, y a su vez el futuro es una continuidad y un producto de los acontecimientos que vivimos hoy nosotros en el presente, ¿no? Bueno, no sé cómo ha caído este trabalengua, pero espero que haya sido más o menos... Quedó aclarado por lo menos la línea de tiempo hasta la era cristiana, hasta el nacimiento de Cristo, de los siglos que se van descontando, y después para tener un concepto temporal, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando. Ya Daniel recibe esta profecía, si sacamos la cuenta, si sumamos de cuando surge la profecía hasta que se produce la caída del Imperio Romano, por tomar un breve lapso de esa línea de tiempo, pasaron más de o casi 700 años. Tal cual. O sea, quizá un poquito más, y quizá un poco más. Claro. Y bueno, y qué visión que le dio Dios, o sea, qué manera de interpretarlo en la mano de Dios que le dio a Daniel para adelantarse o poner play, como te puedo adelantar la película y llegar casi al final. Sí, y justamente acá viene, y es quizá el propósito de este programa, de este programa puntual. Hacer referencia a la última parte de esa visión, ¿no? Que acá ya nos estamos moviendo en un terreno un poco menos claro, o quizá menos, más absolutamente dentro de lo profético, ¿no? Sí. Donde hay distintas posiciones, los teólogos, los que han pensado estas cuestiones, quizá no han llegado a ponerse de acuerdo todavía, quizá no, seguro no han llegado a ponerse de acuerdo. Y nosotros vamos a dar quizá una posición o algunas de las que conocemos para que sirva como disparador para pensar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Terminamos después de esas piernas de hierro que muy bien aclarabas que es el Imperio Romano. Se hace referencia a un rey, a los pies, que son mezcla de hierro y mezcla de barro. Mezcla rara, ¿no? Y dice en la profecía de Daniel, en el libro de Daniel, esto se puede encontrar en la Biblia, dice que es un reino que estará dividido, que será parte fuerte, pero como el hierro, y parte frágil, como el barro. Y que no habrá una cohesión como encontramos los reinos anteriores, que están hechos todos del mismo material, ¿no? Exacto. Acá hay mucha gente que supone, o yo he escuchado posicionamientos acerca de que esto, digamos, se cumplió con potencias ya pasadas o ya transcurridas, como han sido, bueno, algunos mencionaban al mismo Imperio Romano que después se dividió, se fragmentó, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Hay posicionamientos que lo sitúan hasta en el siglo XX, donde dicen Estados Unidos, Rusia. Durante la Guerra Fría, digamos. Sí, quizá una de las fuentes quizá más serias que yo personalmente he leído, no quiero decir que sea la única, pero con las que yo me he relacionado, es el libro Eventos del Porvenir de Edwin Pentecost. Ahí habla de un posicionamiento que interpreta esto como la continuidad, digamos, de lo que fue el Imperio Romano en cuanto a sus territorios. Y esto nos hablaría de un imperio o un reino que ocupaba, aunque por lo menos geográficamente, el espacio que ocupaba ese Imperio Romano bien consolidado, como lo representaban las piernas de hierro, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar en algo hoy semejante, y lo primero que nos aflora a la mente hoy en un tiempo, en un siglo XXI, donde han cobrado tanta fuerza ya no solo las unidades nacionales, sino los bloques políticos y comerciales. Tenemos bloques acá en América del Sur, tenemos bloques en Asia, y fundamentalmente en lo que yo estoy pensando cuando veo esto, me viene a la mente la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Europea, ese bloque
que está formado por reinos, que tiene una fuerza indudable e indiscutible hoy en día, pero que a su vez está llena de fragilidades, ¿no? Eso es simplemente, no estoy dogmatizando ni dándole una interpretación certera, sino simplemente estamos pensando y tratando de buscar una continuidad a esta profecía. A este reino, mezcla de barro y mezcla de hierro, con fortalezas y debilidades, es donde aparece la figura de esa piedra cortada no con mano de hombre y que lo va a destrozar y desmenuzar, ¿no? Y esto, bueno, vos estabas leyendo, me comentabas algo muy haciendo referencia a esto, ¿cierto? Sí, bueno, en la parte de la Biblia, en el capítulo 2 de Daniel, y versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y éste desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ahí está hablando ya por supuesto que todo esto es profético, por cumplirse, y está hablando claramente del reino milenial que se va a establecer, que es cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra, ¿no es cierto? Esté en la tierra, pero ya para gobernarla. De manera visible, que ahí me viene a la mente Filipenses capítulo 2, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿no? Indudablemente acá no hay posibilidad de diferentes interpretaciones. Esta piedra cortada no por mano de hombre es el reino de Jesús. Uh-huh. Es ese reino que comenzó de manera invisible. El mismo Jesús decía: está entre ustedes, por más que no lo vean, como esa semilla de mostaza, ¿no? Empieza a crecer y a desarrollarse, y que está hoy en día, porque el reino de Dios está presente de manera invisible, claro, en los corazones de todas esas personas que han creído en el Señor Jesús y que han sido lavados por su sangre y que le aman y tratan de seguirle en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ese reino está presente, se está desarrollando y va a tener su consumación visible en lo que proféticamente se conoce como el milenio, que, bueno, tienen que pasar unas cuantas cosas, tiene que venir un periodo que va a suceder. Acá entramos a la cuestión de las dispensaciones, ¿no? Estamos viviendo la dispensación de la gracia, donde Dios actúa de una manera para con respecto a los hombres. Después esto se terminará con otro acontecimiento muy impactante y que sería motivo de un programa completo, que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Esos 7 años que vendrán se conoce como la dispensación de la tribulación, la gran tribulación. Acá entran figuras como el anticristo, el falso profeta, los juicios de Dios sobre la tierra. Quienes hayan leído el Apocalipsis les sonarán de manera muy notoria la cuestión de los sellos, de las trompetas, de las copas, que son donde Dios derrama su juicio sobre la tierra, ¿no? Y posterior a eso, a esos 7 años, es donde se comienza este milenio, este reinado, y donde Jesucristo vuelve visiblemente ante los ojos de todo el mundo y comienza ese reinado que va a durar durante 1000 años, ¿no? Y donde aclara la Biblia que el diablo va a ser encadenado en el abismo. Por eso está hablando de un reinado de 1000 años de total paz. Paz verdadera, la paz que da Cristo, no la paz que intenta otorgar el hombre hoy en día. Sí. Para hacerlo gráfico y para nada predictivo, por supuesto, supongamos que en breve venga el arrebatamiento de la iglesia, de los creyentes. Son 7 años automáticamente, son 7 años de tribulación. Sí, yo siempre te hago esta aclaración, y siempre cuando digo, cuando escucho de la iglesia y de los creyentes, está bueno para aquel que nos escucha que no lo asocie a una religión. Cuando nosotros decimos el arrebatamiento de la iglesia, nos referimos a la iglesia, son todas aquellas personas en el mundo
que hayan aceptado de corazón y que hayan sido salvados por el Señor Jesucristo, ¿no? Más allá de la congregación a la que vayan, del credo que profesen o que ni siquiera lo profesen, ¿cierto? Sí, está claro, vale aclararlo. Más allá de quién seas, si sos, de qué razas seas, de tu contextura física, si vos diste ese paso con tu corazón, con tu mente, pero principalmente con el corazón, de creer que Jesucristo murió por vos en la cruz, que murió y su sangre fue derramada para que vos puedas ingresar al cielo una vez que lo aceptes, bueno, vos sos parte de esa iglesia, ¿no es cierto? Pero acá no estamos hablando de religión, porque hablar de religión es como hablar de un partido político o de un partido o de un hincha de fútbol. No es la idea. No es la idea para nada. Pero bueno, justamente lo que quería decir es que supongamos que venga el arrebato en estos días del Señor Jesucristo, automáticamente tenemos 7 años de tribulación y, para hacerlo gráfico, como dije, el reino milenial empezaría en el 2021, sacando una cuenta rápida. Sí. Eso lo traigo así a algo concreto para saber de lo que estamos hablando. Si bien es una profecía y es algo que no lo imaginamos en ciertas cuestiones, o nos cuesta imaginarlo, pero gráficamente sería así el ejemplo. Por favor, no vaya a salir nadie a decir, estos locos dijeron que el Señor Jesús va a venir en el año. No era la idea. No, porque solamente a la fecha la sabe Cristo, la sabe, ni siquiera los ángeles, dice la Biblia. Claro. Pero es para graficar, justamente dije que no quiero ser para nada predictivo. Es para tener un ejemplo para saber de qué estamos hablando. Por supuesto que eso va a suceder y solamente Dios sabe la fecha y la hora. Bueno, yo recuerdo que en los primeros, creo que en el primer programa nosotros dijimos que más allá de las respuestas que se pudieran encontrar, lo que seguramente iban a surgir eran más preguntas. Yo creo que acá se ha cumplido al pie de la letra esa. Creo que tiene que ser así también para alimentar un poco, o sea, esa ansiedad de esas inquietudes, sí, sanas inquietudes. ¿Quién no tiene inquietudes hoy en día? Y son sanas, justamente. Sí. O sea, y bueno, en lo que podamos acercar, echar luz, arrojar luz, y bueno, yo creo que pueden contar con nosotros. Indudablemente, bueno, yo creo que esto ha sido muy enriquecedor, este espacio puntual de hoy, y quedamos en contacto porque seguramente van a surgir nuevas preguntas, como decíamos, y estamos ansiosos porque puedan comunicarse con nosotros y no tengan ningún tipo de restricción en preguntar, en ampliar o pedir que ampliemos, ¿no? Recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, en La Puerta del Tiempo, y bueno, ahí quizá podemos desarrollar algunas cuestiones que por cuestión del espacio radial quizá no se pueden, ¿no? Pero bueno, creo que es válida la aclaración. Sí, tal cual. Bueno, esperamos que ingresen, por supuesto, y que ahí van a encontrar los programas. Aquel que no lo haya escuchado lo puede volver a escuchar. Y sobre todo, y muy importante, que nos dejen sus críticas, sus opiniones. Y como decís, Dani, vos, si tenemos que ampliar en algo, y bueno, se verá y con gusto. Y trataremos. Porque si hay que ampliar en algo, pues quiere decir que tuvo el efecto ese de se ha creado desde el otro lado esa cierta, no duda, pero preguntas o intrigas que hayan salido de nuestros oyentes. Se termina el tiempo, como siempre, todo llega al fin y los dejamos con buena música y decirles que hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.